Justamente ahí comentarles que como estos días realmente pues no habíamos hecho mucho acerca de la Pascua, ¿verdad? De todo lo que estuvimos haciendo, de todo lo que la mayoría de iglesias estaban haciendo, ¿verdad? Por ahí algunas hasta hacen cosas más diferentes, se visten de blanco y pues algunas cosas más así. Y sin embargo nosotros no, porque bueno, nosotros estábamos un poquito más enfocados en lo que era el estudio de Lucas y no eran los pasajes que correspondían, ¿verdad? A eso. Entonces dijimos, vamos a más o menos como que cambiar un poquito las cosas, pero igual no quería que perdamos esta oportunidad de que viene también el Dr. Williams, y aunque digamos la mayoría de las cosas se hicieron la semana pasada, pues nosotros dijimos, ¿por qué no hablamos un poquito de un tema que es muy importante, que es justamente la Cena del Señor, ¿no? Todo lo que fue la Pascua, todo lo que fue, pues todo lo que se celebra acerca, aún la Pascua judía, la Pascua, digamos, o la Semana de Pascua que nosotros celebramos, tiene relación con el Señor y tiene que ver también con justamente esta ordenanza que de hecho tomamos la semana pasada, la vamos a tomar el día de hoy, pero yo quisiera que tal vez exploráramos un poquito más acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, con el Dr. Williams vamos a tener esta enseñanza y vamos a hablar un poco de esto. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor, el día de hoy te agradecemos por este día, Señor, que nos permites venir a aprender más, Señor, sobre esto que es la Santa Cena, Señor, la Cena del Señor, su significado, Señor, porque para nosotros es importante, Señor, y cómo de manera devocional, Señor, nos demuestra pues este principio de unidad tan importante. Gracias te damos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba pensando en venir a México, Armando y yo estábamos teniendo algunas conversaciones, ¿verdad? Lo que podíamos hacer. And he told me that you had been talking about the Lord's Supper. Y él me dijo que podíamos estar hablando, por ejemplo, de la Cena del Señor. And would it be possible to look at the scripture about the Lord's Supper and give an overview? Y si sería, posible ver nosotros ir a la palabra de Dios en el pasaje que habla de la Cena del Señor y hacer como una especie de repaso, ¿verdad? He said that he was going to do this. Ahora él dijo que él lo iba a hacer. But since I was coming, I could do it. Pero como él venía, como yo venía, dice él, yo lo podía hacer. So I selected a plan, a method. Entonces yo seleccioné aquí un método. That's pretty traditional way of talking about the Lord's Supper. Que es una forma muy tradicional de hablar de la Cena del Señor. What this does first, I'm going to explain to you the nature of the ordinance. Ahora, yo voy a explicar aquí justo la naturaleza de la ordenanza. And then we'll talk about the remembrance. Después vamos a hablar de lo que es la remembranza, the expectation, la expectativa, the examination, la examinación and the communion. Y la comunión. Okay, so there are four aspects here of the Lord's Supper. Entonces vamos a ver estos cuatro aspectos. Se los voy a decir de nuevo, hermanos. Es el memorial, la expectativa, el examen y la comunión. One of the first things I might tell you is the name itself that we attach to this ordinance. Ahora voy a hablarles también de una de las primeras cosas que va a ser el nombre que nosotros le damos a esta ordenanza. Baptists often call this the Lord's Supper. Los bautistas muchas veces le llaman a esto lo que es la Cena del Señor. But some would call it communion. Pero algunos lo llaman la comunión. Of course, Roman Catholics call this the Mass. Los católicos romanos le llaman esto la misa. It's also called Eucharist. También la Eucaristía. That's from the Greek word that means to give thanks. Y esto viene de la palabra en griego que significa damos gracias. So whatever term we attach to it, entonces cualquier término que nosotros utilicemos para referirnos a esto, we need to try to understand. Necesitamos tratar de entender what the scripture has to say about lo que las escrituras dicen acerca de esto. Okay. So the passage that we're going to be looking at entonces, el pasaje que vamos a ver is in 1 Corinthians chapter 11. Es primero a los Corintios capítulo 11 and verses 23 to 29. Versículos 23 al 29. Now you know that Paul had not been at the original Lord's Supper. Ahora, ustedes saben que Pablo no había estado en la Cena del Señor original.
But he said that the Lord had taught him these things. Pero él dice aquí que el Señor le ha enseñado estas cosas. And I'm sure he talked to the apostles who had been there at the original Lord's Supper. Yo estoy seguro que para esto también ahí Pablo había hablado con los discípulos que originalmente estuvieron en esa cena del Señor original. And had learned exactly the things that had gone on there. Y seguramente también había aprendido cuáles eran las cosas que habían ocurrido ahí también. Probably a good place to start is to have Armando read for us 1 Corinthians 11:23 to 29. Lo primero que podríamos hacer nosotros es justamente ir a 1 Corintios capítulo 11 y leer de los versículos 23 al 29. To 29, right? 23 to 29. Yeah, I see right here. Muy bien. Vamos a leer, hermanos. Dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Okay, so he's telling us right up front, God himself had given him this understanding. Entonces, bueno, lo primero que nos dice es que el Señor ya le había dado a él esta enseñanza o este entendimiento. In most Baptist churches, when they celebrate the Lord's Supper, En la mayoría de iglesias bautistas, cuando se celebra la cena del Señor, use this passage of Scripture se utiliza este pasaje de las Escrituras to observe the Lord's Supper. para observar, ¿verdad?, esta ordenanza de la cena del Señor. All right, so the first thing we want to do Entonces, lo primero que vamos a querer hacer is look at the nature of this ordinance. es vamos a ver la naturaleza de esta ordenanza. Now you notice that I use a very different word here. I use the word ordinance. Ahora, nótese el uso de esta palabra diferente que tenemos aquí, ordenanza. So we need to define what is an ordinance. Entonces, tal vez tenemos que nosotros primero entender qué es una ordenanza. Because other churches Porque algunas otras iglesias call this a sacrament. le llaman esto un sacramento. So we need to know the difference between those two things. Entonces, vamos a entender la diferencia entre ambas cosas, un sacramento y una ordenanza. An ordinance is a symbolic act of obedience Una ordenanza es un acto simbólico de obediencia that was commanded by Christ. que es encomendado o ordenado por Cristo. It's not a sacrament Y esto no es un sacramento. that imparts or gives saving grace. Un sacramento tiene como concepto algo que imparte una gracia salvadora. And this is o really the salvífica. key issue here when we define this idea, what's behind the Lord's Supper. Y este es realmente lo que estamos, el asunto, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo cuando hablamos de la cena del Señor. In the Catholic Church in particular, En la iglesia católica en particular, Catholics are taught that salvation comes by the sacraments, lo que se enseña es que la salvación proviene de los sacramentos and that the church controls these sacraments y que la iglesia tiene control sobre estos sacramentos and can give them or take them away from whomever they y wish. puede darlos o reservárselos a cualquier persona según su discreción. So the means of grace, the way grace is given to you Entonces, los medios de gracia, la forma en la que la gracia se nos es dada in the Catholic Church en la iglesia católica is through the sacraments. es a través de estos sacramentos. And if you were raised as a Catholic, you know there are 7 of these Y sacraments. si uno creció como católico, sabe que hay 7 sacramentos. There are many other things within the Catholic Church that are called sacramentals, Hay muchas otras cosas que también se llaman sacramentos en la iglesia católica. like holy water, for Como también, example. por ejemplo, el agua bendita. Holy water does not mediate or give you saving grace. El agua bendita no es un intermediario, ¿verdad? Ni otorga realmente gracia salvífica o salvadora. So it's only meant to bless you. Realmente su propósito es nada más bendecir. But an ordinance is just a symbolic act. It does not give us grace. Ahora, a diferencia de esto, una ordenanza es un acto simbólico, no otorga gracia. So why do we do it?
Ahora, ¿por qué entonces lo hacemos? Because as I defined this previously, it's an act of obedience. Porque Jesus told us to do this. Porque también, como dijimos antes, estamos practicando un símbolo que es un acto de obediencia. El Señor Jesús instituyó esto. So I think the key scripture here for us, we've read the whole passage, Ahora, nosotros ya leímos todo esto, ¿no? El pasaje clave but the key verses here are verses 23 to 26. van a ser los versículos del 23 al 26. So again, Paul is getting this information, he says, right from Jesus himself. Nuevamente, entonces Pablo está obteniendo esta información. Él dice, yo he obtenido esto del Señor Jesús mismo. So Paul says, on the night when Jesus was betrayed by Judas, Entonces dice que en la noche en la que fue traicionado, esto es por Judas, he took bread él tomó pan and he gave thanks over it. y él dio gracias. There's the word Eucharisto. Esta palabra, ¿in what? Eucharisto, to give thanks. Ahí es donde está la palabra eucaristo, que significa dar gracias. And it says that right in verse 24. Y He eso gave viene thanks. justamente en el versículo 24, que habiendo dado gracias, eucaristo, Then he broke it into pieces, Paul says, lo partió and he said, "This is my body." y dijo, esto es mi cuerpo. All right, so let's go on then and look at these various pieces. I think I'm getting ahead of myself a little bit. Bueno, estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver aquí a las porciones, ¿verdad? Que estábamos estudiando. So we've defined the nature of the Lord's Supper. Entonces hemos definido la naturaleza de la cena del Señor. It's an ordinance and not a sacrament. Es una ordenanza, no un sacramento. All right, so now the first thing that we want to do tonight is to look backwards. We want to look at the history. Ahora, lo que queremos hacer también el día de hoy es, queremos mirar hacia atrás, queremos ver la historia. Paul says that when Jesus took the bread, he said, "This is my body." Pablo nos dice que cuando Jesús tomó este pan, él lo enseñó y dijo, este es mi cuerpo. Now, those that believe that grace is mediated or given through the sacraments, Ahora, las personas que creen que justamente el sacramento es algo que otorga gracia a las personas, believe this is a critical moment. creen que este es un momento crítico. When the priest elevates the host, Cuando el sacerdote eleva la hostia, and in Latin he said, y en latín dice, hoc est corpus hoc est corpus meum. ¿es Homero? Sí. This is my body. Eso significa, este es mi cuerpo. Now I want to tell you a little joke about this. Ahora yo les quiero contar un chiste acerca de esto. In the Middle Ages, En el tiempo medieval, they made fun of this very act. las personas se burlaban de este acto, The village priest often could not speak Latin. porque muy comúnmente el sacerdote local del pueblo no sabía hablar en latín. So he memorized the mass. Entonces él se memorizaba las misas en latín. And sometimes he would memorize incorrectly. Y a veces pues lo memorizaban mal. And so they tell the joke, the priest elevates the host. Entonces lo que cuenta como chiste es que el sacerdote eleva la hostia He does not say, hoc est corpus meum, this is my body. y no dice, este es mi cuerpo. He says, hoc est corpus meum, this is my shovel. Y más bien lo que dice, como en la forma en la que está mal dicho, él dice, esto es como que esto es mi pala. Entiendo? Does the mass work if you say the wrong words? Entonces una pregunta que hacían es, ¿la misa funciona si uno no pronuncia las palabras correctas? A big problem. Y esto era un gran problema. All right, so we have this symbolism. Entonces tenemos este simbolismo. The bread represents Christ's body. El pan representa el cuerpo de Cristo. Well, didn't Jesus say, "This is my body"? Ahora, ¿qué no Jesús dijo precisamente esto? ¿Este es mi cuerpo? Linguistically, this is called a trope. It's called a trope, el tropo. No? En el lingüismo, esto se llama el tropo. It means this is like my body. Ok, que esto es como decir, esto es como mi cuerpo, sería como un símil. So the Greek would actually say this, not "this is my body," but
this is a symbol of my body. Entonces, the Greek, can you repeat that, please? This is a symbol of my body. Which Greek, though, do I need? In Greek, that's what it means. It means not that. It means this is like my body. Muy bien, en el griego esto no está diciendo literalmente esto es mi cuerpo, como que esto es mi cuerpo, sino que la implicación es esto es como mi cuerpo. So the bread represents Christ's body, and the cup represents his blood. Entonces, el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa su sangre. And it's perfectly all right to translate this from the Greek Y es perfectamente válido traducir esto desde el griego to say this is like my body, para decir esto es como mi cuerpo or this is like my blood. o esto es como mi sangre. It's a memorial. Ahora, esto es un memorial That's another way to look at this. y es una otra forma de poder ver esto. This is a picture, an image of a once for all sacrifice that Jesus was going to make. Entonces, esta es una imagen del sacrificio definitivo que el Señor iba a hacer. This is an important part of the sacramental aspect for the Roman Catholic. Ahora, esto es algo importante en cuanto al sacramento para el católico. When the priest elevates the host, Cuando el sacerdote eleva la hostia, it becomes the body of Christ. él lo llama el cuerpo de Cristo. That is called transubstantiation. Ahora, esta doctrina se llama transubstanciación. Easy for you to say. Easy. What does that mean? Changed from one substance to another Que substance. significa una transformación de una sustancia a otra. It looks like a wafer. It looks like bread. Parece que visualmente es un pan, But it's really the body of Christ. pero en realidad la sustancia se transforma en literalmente el cuerpo de Cristo. Esa es la And transubstanciación. this is why for many centuries in the Catholic Church, Entonces, por muchos años en la Iglesia Católica they would not let the people touch the bread. no se permitía que la gente tocara el pan o la hostia. Only the priest would touch the bread. Solamente el sacerdote podía tocar la hostia And place it on your tongue. y lo ponía en la boca de las personas. And if someone would drop the host, Y si a alguien se le caía la hostia, they would cut this piece of carpet out of the floor ellos iban incluso a remover esa parte del tapete en el piso, and burn it, incluso lo quemaban, because it was the body of Christ that had fallen on the floor. porque era el cuerpo de Cristo lo que se cayó en el piso. Do you see the difference between the symbol and the sacrament? Entonces se entiende bien la diferencia entre un símbolo y un sacramento. Very different things that we're talking Muy about. diferentes cosas, ¿no? So the purpose of the remembrance Ahora, el propósito de este memorial o recuerdo is to remember the price that Jesus paid on the cross es recordar el alto costo de lo que Jesús pagó en la cruz and the fulfillment of the new covenant. y el cumplimiento del nuevo pacto. Okay, so that's looking back. That's a remembrance. Ahora, esto es lo que significa un memorial, ¿verdad? Es mirar hacia atrás, recordando. Secondly, we want to look forward. En segundo lugar, también queremos mirar hacia adelante. This is an expectation Esta es una expectativa that comes with the Lord's Supper. que viene con la cena del Señor. He says in verse Él 26, dice en el versículo 26, do this for the remembrance of me, or do this to remember me as often as you do it. lo que dice es, hagan esto en memoria de mí. So it proclaims the Lord's death, he says, Entonces dice en primer lugar, proclama la muerte del Señor until Jesus comes again. hasta que Jesús venga nuevamente. This gives us a hope Ahora, esto nos da una esperanza that the return of Christ is a certain event, de que el regreso de Cristo es un evento certero, that Jesus will physically return, que Jesús va a regresar físicamente and we will have then the marriage supper of the Lamb. y entonces vamos a celebrar esta cena del Cordero, de las bodas del Cordero. So this is that part of expectation. Ahora, esto habla justamente de lo futuro, la expectativa. When we partake of the Lord's Supper, Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, we're thinking forward estamos también pensando hacia adelante, to the return of Christ. en el momento en el que Él regrese. And we have the sure promise of Jesus that he will Y return. tenemos una promesa certera de Jesús de que va a regresar. Remember, he says, I go to prepare a place for you. Recuerda que Él dice, yo voy
voy a preparar un lugar para ustedes, una morada, and I will come again. y voy a regresar. So whenever we partake of the Lord's Supper, Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, we have an expectation. tenemos una expectativa. So we have a remembrance Tenemos entonces un memorial and an expectation. y también una expectativa. The third aspect of this is an examination. Ahora, el tercer aspecto va a ser un examen. We are told that before we take the supper of the Lord, Se nos dice que antes de que nosotros tomemos la cena del Señor, we need to look within ourselves. nosotros debemos mirar a nosotros mismos. What are we looking for? ¿Y qué es lo que estamos buscando cuando hacemos esa introspección? Unconfessed sin. Pecados no confesados. And that's why in the Lord's Supper we often have people take a moment to think, to reflect. Y es por esto que justamente cuando celebramos la cena del Señor, damos un momento para que la gente piense, para que reflexione. So that if you do have sin that you know about, Para que si sabes que hay un pecado del que conoces, que tienes, that you can ask for the forgiveness of Jesus Christ, of God. puedas ponerte a cuentas y pedirle perdón a nuestro Señor. And this is very serious business. Y esto es un asunto muy serio. In verse 27, he says what? He says, if you do this, if you eat or drink Porque en el versículo 27 dice que si haces esto, in an unworthy manner, si tú comes este pan o bebes de esta copa indignamente, you sin against the body and blood of Christ. estás pecando y vas a ser culpado del cuerpo y la sangre del Señor. And he says, many are sick and have died. Many what? Many are sick and have died. Entonces dice aquí también que muchos de los que han muchos enfermos y debilitados incluso se han muerto By taking the supper in an unworthy manner. por tomarlo de una manera indigna. Esto viene posteriormente. Okay, so we need to look within ourselves and say, Lord, forgive me, confess our sins, and then come to the table of the Lord. Entonces, es así como una persona cuando va a tomar esto, lo primero que tiene que hacer es confesarse y entonces después ya participar de esta cena del Señor. So a remembrance, Entonces, en primer lugar, un memorial viendo hacia atrás, a proclamation, una proclamación expectativa viendo hacia adelante an examination, y un examen. and now we have a communion. Y también ya tenemos la comunión. What does that word mean, Ahora, communion? ¿qué significa esto de comunión? It means the fellowship, the friendship, the love that we have for the other brothers and sisters. Habla de esta comunidad, de esta relación que tenemos, de amor, de amistad unos con otros. This is a body life that we live in the church. Ahora, esta es una vida corporal, lo que nosotros vivimos en la iglesia. Because there's one body, Porque somos un cuerpo there's one bread. y hay un pan. If you look back just a chapter Si nosotros regresáramos un capítulo aquí en Corintios, to 1 Corinthians 10:17, al 10:17, it says here, I'll let you read it in Spanish. dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. So there's one body. Entonces hay un solo cuerpo. And when we take the Lord's Supper, we are saying to the world, Y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, le estamos comunicando al mundo: these are my brothers and sisters, estos son mis hermanos y hermanas. and we are one body. Y todos nosotros somos un cuerpo. Just like Jesus was one body, Tal como Jesús era un cuerpo, we are also one body in the church. nosotros también somos un cuerpo en la iglesia. One of the other things that we are told to do, Otra de las cosas que se nos dice que debemos hacer, and this even goes back to the examination aspect, y esto incluso está relacionado con la parte de la examinación o el examen y la introspección. we are told to look and seek forgiveness and a restoration with our fellow believers. Se nos pide buscar el perdón y restaurar la unidad con los creyentes. I have even seen in the Lord's Supper, when it's celebrated, Yo incluso he visto que en algunas celebraciones de la Cena del Señor, people get up before communion la gente se levanta desde tomar la Cena del Señor and go to someone else in the church y van con otras personas de la misma iglesia and say, please forgive me, I've wronged you, I've sinned against you. para pedirse perdón, para decir yo he cometido un mal hacia ti, yo he pecado contra ti. So that is another part of this church unity. Entonces esto es parte de lo que es también la unidad de la iglesia. So the conclusion, Entonces, la conclusión:
This impinges on many different aspects of Baptist distinctives. Esto es uno de los muchos aspectos de los distintivos bautistas. But the supper is an ordinance, Pero entonces, la cena del Señor es una ordenanza, an obedience to the command of Christ, que es un acto de obediencia al mandato de Cristo, which we do because he commanded us to do que it. lo practicamos porque Él nos mandó a hacerlo. You know, there are two ordinances in the Baptist. The Baptists hold two ordinances. Ahora, los bautistas tenemos dos ordenanzas. What's the other ordinance? ¿Ustedes saben cuál es la otra ordenanza? Yes, see, Bautismo. baptism. Yeah, baptism. So we're commanded to do that. Are we saved by being baptized? Entonces se nos manda a hacer esto. Pregunta, ¿somos salvos por ser bautizados? Many churches teach that when the child is baptized, he is saved. He Muchas is iglesias incluso enseñan que, por ejemplo, cuando se bautiza un niño, el niño es bautizado y entonces es salvado. But baptism doesn't mediate grace. Pero recordemos que el bautismo tampoco media la gracia o es mediador de la gracia. Just like the Lord's Supper. Es lo mismo, ¿verdad? Que con la cena del Señor. Okay, so these are the aspects that we would normally talk about when we would talk about the Lord's Supper. Estos serían entonces los aspectos de los que nosotros hablaríamos cuando hablamos de la cena del Señor. I wonder if you have any questions that you might want to ask about what I have said tonight, or about questions you have about the ordinance of baptism. Ahora, yo quisiera que si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto que enseñamos esta noche, o acerca de, por ejemplo, la ordenanza del bautismo, la pudiéramos hacer. Pregunta, comentario. O yo hago preguntas y vemos si entendemos. No. ¿No? ¿Preguntas? Do you have a question that you want to ask? ¿No? No. Okay. Pablito quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? ¿No? Pablito tiene ideas interesantes, entonces. Okay, so we thought that it would be a good idea Entonces nosotros pensamos que sería una buena idea to celebrate the Lord's Supper celebrar también nosotros en este momento la cena del Señor, after having studied it. después de haber estudiado esto. So I encourage you as we do this, Entonces yo los animo a que conforme vamos a hacer esto también, that you would think about the things that I have said. que pensemos o reflexionemos en lo que se ha comunicado en este momento. Think about the sacrifice of Jesus. Pensemos en el sacrificio de Jesús. Remember the symbol of his death, burial, and resurrection. Recordemos el símbolo de su muerte, sepultura y resurrección. Confess your sin. Confiesa tu pecado. And if you have something against your brother or sister, then ask for Y forgiveness. si tienes algo en contra de tu hermano o tu hermana, pues pídele perdón. Okay, so you can take it over and Muy do bien, muy whatever. bien. Vamos a hacer algunas preguntas. I will. ¿Cuál es la diferencia entre un sacramento y una ordenanza? ¿Quién quiere responder? Es que no quiero cruzarla, pero uno es como tomar literal, a ver si escuché bien, ¿verdad? Ajá. Como el tomar el cuerpo de la hostia, Ajá. es literal el cuerpo de Cristo, y ese sería como un sacramento. Esa sería realmente la transubstanciación. Transubstanciación. Tengo que practicar transubstanciación. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sacramento, en lo que se entiende que hace el sacramento y lo que hace la ordenanza? El sacramento se supone que es como el que te da la salvación. Y la ordenanza no es un mediador de la gracia, pero es algo que el Señor nos enseñó a hacer. Ok. Ahí está, ¿no? Muy bien. Eso no se va a escuchar. ¿Ya se paró? No pasa nada. Ok, bueno. Para que lo repitiera, ¿verdad? Aquí Tona justamente ya nos respondió, ¿verdad? Nos dice que entonces el sacramento es como lo que da la salvación y la ordenanza pues es algo que nosotros hacemos como un simbolismo para recordar, ¿no? Realmente pues de lo que se habla y mucho y en la historia de la iglesia hubo justamente esta confusión en la que el acto ya se volvía más importante, ¿verdad? Que todo lo que era interno de ese acto. Sin embargo, hay un punto importante que es realmente nosotros sí somos integrados en la iglesia al celebrar la cena del Señor. De repente, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, durante pandemia,
que algunas iglesias la forma en la que se practicaba la cena del Señor era pues cada quien en su casa prepare los elementos y vamos a hacer esto, ¿no? Yo que fue un esfuerzo con buena intención y todo esto, pero realmente la voluntad de nuestro Señor es que estemos juntos, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos esto, que estemos en comunión precisamente unos con otros, creo yo incluso presencialmente de la manera ideal. Entonces, bueno, creo que es importante pues ver este privilegio porque de alguna manera sí somos integrados en una comunidad. De repente existen personas que dicen, bueno, yo no quiero ser parte de una comunidad, yo solito con el Señor estoy bien, y lo platicamos ahí Edgar y yo con unas personas hace poco, ¿no? Necesitamos ser parte de esta comunidad. ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, conocer al Señor desde nuestra casa? Definitivamente. ¿Necesitamos venir a una iglesia para nosotros ser salvos? Tampoco necesitamos eso para ser salvos. Pero hay dos cosas que sí se practican en comunión. El bautismo, porque hay testigos de ese bautismo, y la cena del Señor. Es algo que es una ordenanza, se tiene que cumplir y no hay otra forma de hacerlo más que presencialmente. Si estás viéndonos por ahí o alguien nos está viendo también y tienes dudas y congregarte, participar de esto es algo además precioso, nos integra a la comunidad y nos volvemos justamente un solo cuerpo. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer algo. Como ustedes ya vieron acá, y algo que tal vez no mencionó el Dr. Williams, pero podemos nosotros expresar es, nosotros tomamos esta ordenanza de la Cena del Señor, es un acto muy importante y es importante que cada persona que tome esto ya haya pues dado un testimonio público de haber recibido.